Ojo, mi gente, con Terelu respondiéndole a Belén Esteban, hablando sobre sus hijas. Vamos a ello. Bueno, pues a ver, al principio me parece muy bien las declaraciones de Belén, con su tranquilidad y con todo, pero quiero dejar claro que con esa canción de Cómo hemos cambiado yo no me doy por aludida en ningún momento, porque yo nunca he cambiado mi actitud con Belén. Tú, Belén, no me puedes decir a mí que yo haya hecho nada malo contigo. O sea, Terelu dice que no le puedes reclamar nada, que no ha tenido ningún cambio de actitud Y no nunca. te digo, con lo más importante de tu vida, que es tu hija. No sé si somos realmente honestas, si hacemos ese ejercicio de honestidad, si tú puedes decir lo mismo con respecto a mí y con respecto a mi hija. La verdad que aquí le tengo que dar la razón a Terelu. Creo que Terelu, yo nunca recuerdo que haya sido especialmente ni dura, ni... Creo que ha sido siempre bastante ecuánime con respecto a su hija. En el caso de ser al revés, uff, una vez que empieza ni que fuéramos, le dieron a Terelu y a Alejandra Rubio por todos lados, las cosas como son, ¿eh? Dicho esto, Wow. aun haciéndolo, jamás he cambiado, jamás he utilizado nada para decir lo que yo no pienso. Yo sigo pensando en tu historia lo que sigo pensando y lo que pensé hace 20 años, porque lo he vivido y lo he sufrido. Y lo he sufrido en ti y también lo he sufrido en tu hija mayor, a la que he tenido oportunidad de conocer personalmente y en la intimidad. Jamás en la vida hubiera tocado a tu hija, jamás. Si la excusa es que mi hija, su trabajo es mediático, bueno, ¿se le puede dejar a las personas aprender? ¿Se les puede dejar a las personas con 20 años equivocarse? Porque yo con 20 años me he equivocado y trabajaba en la televisión. Ojo que me está gustando el argumento, me está gustando el discurso, Gracias a ¿eh? Dios no había redes sociales para arrancarme la piel a tiras. He tenido esa suerte. Pero mi hija no. Pero hombre, yo de las redes sociales no espero nada. Pero de compañeros a los que se supone que nos tenemos un afecto, un cariño, unos años, ¿no? De profesión, de compartir muchas cosas, yo sí espero. Yo sí espero una buena palabra. Yo sí espero doy la cara. Yo sí doy la cara por la hija de Terelu. Ya ni siquiera por mí, que yo ya soy muy mayor. A mí no me molesta que sea Nepo Baby. Yo creo que soy Nepo Senior o Nepo Abuela. Y verdaderamente te agradezco, porque sabes que yo tengo una extensa carrera profesional desde los 18 años y voy a cumplir 61. Y en esa extensa carrera profesional, tú siempre me has tenido a mi lado. Tú siempre me has tenido a tu lado. Siempre. Tú a mi lado. Yo pregunto. Claro. Tú a mi lado. Yo al tuyo sí, pero ¿y tú al mío? ¿Has estado siempre? Yo no lo recuerdo. Yo creo, Terelu, que ella lo que se refiere es a ese viernes que hubo aquí, en el que Rosa y tú estabais como un poco más magnéticas de la cuenta y fue el primer... Magnética. Sí. Magnética, defíneme magnética. Porque yo En el sentido que parecía que os habían dado cuerda y ibais un poco más a saco a favor de la otra parte de la historia de Belén. Sebas y Terelu. Sí es verdad que aquel día se las criticó mucho por eso, ¿no? Porque parecían como que defendía más a Jules. A favor de que ella misma acaba de decir que Jules le parece graciosa, que tiene todo el derecho a hablar, que es lo mismo que dijimos aquí, lo mismo. Y solo rescatamos palabras de ella pronunciadas en una revista de cómo había sufrido en su infancia y poner de manifiesto que una parte haya sufrido no significa que otros hijos no lo hayan hecho y que probablemente tenemos un desconocimiento de ello. ¿Por qué? Porque la otra parte no se ha pronunciado, porque la otra parte ha protegido como ha considerado a esos hijos para que mediáticamente... Ojo, aquí indirectamente le estás dando caña a Belén Esteban, la verdad, porque dice que la otra parte sí ha querido proteger a sus hijas. En este caso, Jesús Luis de Ubrique y María José Campanario, a Jules la protegieron en su momento, al igual que Belén Esteban. Ojo, y yo pienso igual que Terelu. Belén Esteban no ha protegido a su hija. Yo no sé cómo lo habrá pasado en el colegio, pero yo creo que no la ha protegido porque tanto en cuanto hablas de tu hija día sí día también para darle caña a Jesulín de Ubrique, al final, al menos Jules sabemos por su boca que lo ha sufrido. La hija que comparte con Jesulín de Ubrique, pues a lo mejor también. Lo único que pasa es que no tenemos esa versión,
pero que todo lo que se ha hablado públicamente cuando llegaba al colegio la niña la ha podido sufrir, yo creo que le ha tenido que afectar algo, ¿no? Los hijos de los famosos siempre se han dicho que todo lo que suceda al final le afecta a ellos, pero bueno, en fin, ella sabrá si le convenía o no le convenía para ganar pasta y estar en televisión. No estuvieran Pero en el lo que punto de pareció, mira, pero eso no significa nada, eso no significa que para Yo mí... es que ya sabéis que con el tema de los niños, de Belén me cae muy bien, todo lo que queráis, pero yo con el tema de los niños creo que no la estuvo protegiendo. Lo único que protegió fue su cartera y su hucha, que la llenó bastante bien, pero para mí cosas que están por delante. Si tengo que limpiar escalera, limpio escalera, pero yo no voy a estar perjudicando la vida escolar de mi hija o de mi hijo, ¿no? La hija mayor de Belén y la hija mayor, Sí. o sea, la única hija de Belén y la hija mayor de Jesús, no haya sufrido lo más grande y haya tenido un trato de diferencia, porque es que es una cosa obvia y está ahí. Vale. Los demás, luego te puede caer mejor Belén, mal, bien o regular, pero es que hay una cosa que está ahí y lo hemos vivido y lo hemos visto. Va a ir Lidia. Terelu, es que la gente a lo mejor piensa, ¿y por qué Terelu y Belén, que ahora has mirado a cámara y has dicho, siempre estuve ahí, ¿por qué os enfadasteis? Porque hay gente... Esa es la que gran pregunta que yo no sé contestar. Ah, pues yo te la contesto. Sí, pues dígamelo. Hombre, claro. Que tú lo sabes. Claro. Pues hombre, llevo Adelante. aquí una semana para saberlo. Qué suerte. Pues porque Belén un día hubo un funeral de tu madre y ella se enteró y tú le contestaste, no, Belén, va a ser una cosa íntima. Sí. Y No, no, que no lo entonces dije yo. cuando ella vio... Que no. Esto ya lo hablamos en su momento, en Ni que fuéramos, que le pareció muy feo de que decía que era una cosa íntima y Belén y mucha gente más, como María Patiño, dijeron, bueno, vamos a ver, si es una cosa íntima, yo esperaba que personas de las que yo sé que han estado allí, yo no considero que sean más íntimas que yo. Ahí es donde vino un poquito el problema, ¿no? No fue el funeral de mi madre. Bueno, ¿Ves? déjame que termine Claro, porque la que ya gente de empezamos casa por algo que no es verdad. sabía porque Termina, había Lidia. saltado la liebre. Entonces, ella se enfada porque ve el funeral tan privado donde hay gente de Telecinco. Claro. Y entonces ella empezó a decir, yo que te he hecho a ti, es que recuerdo esa tarde, Eso le- vamos, sí. como si fuera ayer. Sí, me yo que acuerdo. te he hecho a ti, pero tú de qué vas, con lo que yo quería a María Teresa, etc, etc, etc. Y ahí empezó un antes y un después. Vale, puedo contestar yo ahora, pero hasta, claro. hasta el final, por favor. No es el funeral de mi madre. Es el 18 de junio, que mi madre cumplía años. Y es mi hermana quien dice, oye, he organizado una misa que no es una misa nuestra, es una misa en la iglesia de Caná, con tropecientas mil personas, unos que hacen funerales por sus familias, otros que celebran las bodas de plata. Entonces, vamos a poder tener 2 banquitos. Es una cosa íntima. En Málaga, lo recuerdo. No, Madrid, Madrid. Madrid. Ojo. Y van Quique Calleja. ¿Por qué? Va Porque Quique? es amigo. Porque Es Quique íntima amigo. comparte el fin de semana con mi madre. ¿Entiendes? Lo comparte él y su mujer. Van Isabel Rábago y Carlos no van y se molestan por eso y de ahí, por lo visto, hay mal rollo desde entonces. Y nadie más, o sea, van 4 personas. Pues fíjate si íntimas, les afectó. y van Es que yo personas también decía anónimas. Isabel Rábago, me vas porque a disculpar. Personas anónimas. Claro, en la iglesia entra quien quiera. Que No se no tienes pasan que los explicar. fines de semana cuidando a mi madre conmigo. Anónimas. No tenían derecho ellos antes que cualquier persona pública. Esos que estaban con mi madre los domingos y conmigo. Y por eso, porque nosotros no podíamos decidir. O sea, era una cosa, un acto de imagínate tú lo que es la iglesia de Canal. Yo creo que tú tienes conocimiento de eso, Santi. Pero nosotros no teníamos espacio, no podíamos decirle a la gente, igual que hicimos un funeral y cerramos esa iglesia para ese funeral, igual que hicimos un funeral en Málaga, en San Pablo, en la iglesia del cautivo, y fue todo el mundo que quiso. Solo el 18 cumpleaños que lo organizó mi hermana, hubo una restricción de que no se podía ir. Y en el primer aniversario de mi madre, lo hicimos en Málaga, ¿sabes para qué? Para evitar este tipo de cosas.
para evitar que nadie dijera, no me han dicho, no me han hecho, no me tal. Entonces, ¿qué dijimos? Pues fenomenal, el primer año de la muerte de mamá lo hacemos en Málaga solo la familia. Pero y un así amigo fue, no se enfada por eso. Y así fue, evidentemente. Es un afán de protagonismo. Claro. Bueno, aquí evidentemente está contando la versión, entiendo, ¿no? Terelu, que a su manera, no digo que sea mentira, pero creo que la está contando a su manera. Tampoco recuerdo exactamente cuál fue la pega por la cual Belén Esteban no fue. Entiendo que fue porque no fue avisada y vio a gente de Telecinco y eso la molestó. Entiendo que ahí tendría que haber habido al menos un reclamo privadamente por parte de Belén a Terelu y Terelu le hubiera explicado esto. ¿Y se hubiera quedado conforme? Pues no lo sé. Si todo lo malo. Pero después de muchos años, pues no sé si 2, 3, ¿no? Hace ya que falleció, pues sí que llega la contestación un pelín tarde, ¿no? Si todo lo malo que yo me merezco de Belén es que ese 18 de junio, que encima entonces se tuvo que hacer otro día porque yo tenía de viernes, y entonces se tuvo que hacer, me parece que fue un día antes, porque yo tenía de viernes y dije, Carmen, yo evidentemente tengo de viernes y no puedo hacerlo. Solo fueran, por mi parte, 8 personas, y por parte de Carmen otras 8 o 10. ¿Por eso hay que putear a una persona el resto de su vida? No. Ese es el delito tan grave que yo he cometido como para que... Bueno, en fin, acaba aquí el fragmento, no sé qué opináis. La verdad que en la versión la da un poco tardía, ¿no? Pero entiendo que ahora está el tema de Belén. Belén ha estado comentando como que da la sensación de que no va a volver a la televisión para hablar de esto, ni que la veremos, pero bueno, yo creo que sí. Entiendo que los contratos tienen que llegar por sorpresa, con lo cual yo creo que sí, que en septiembre la vamos a ver segurísimo. Pero bueno, mientras sí, mientras no, bueno, ha respondido Terelu. ¿Os la creéis, no os la creéis? ¿Veis bien el reclamo que en su momento le hizo Belén Esteban? Os leo un saludo.